Bienvenidos nuevamente a Sexto Sentido. Como siempre le digo, 6 sentidos realmente no alcanzan. Le digo de verdad, no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual y ni le digo para entender la complejidad de los impuestos en la Argentina, aunque la mano viene bastante mejor. Para eso hoy tengo al mejor, hablando del mejor, el mejor. Está conmigo, usted lo conoce muy bien, César Litvin, uno de los más grandes tributaristas de la Argentina. César, gracias por estar acá para echar un poquito de luz a todo. Un placer estar acá y vamos a dar buenas noticias. Ese es el título, buenas noticias, porque cada vez que hablábamos de impuestos en este lindo programa, teníamos que hablar de que iba a afectar el bolsillo porque iba a haber más impuestos. Tal cual. Y ahora estamos hablando de otra sintonía donde también hay más respeto a los contribuyentes. Bueno, a ver, ahí empecemos. Quiero empezar con el tema del momento, de alguna manera, porque le interesa a todo el mundo. Hay un cambio de paradigma, César. Se han prorrogado la presentación, ¿no? Las presentaciones de las declaraciones juradas y se ha hablado de los cambios que se van a introducir dentro del régimen de simplificación de ganancias. De hecho, vos sos uno de los fundamentales pilares que ha aconsejado al gobierno, ¿no es cierto?, respecto de esto. He ido a una reunión citada por el ministro que quería escuchar un poco lo que estaba pasando en el mercado profesional y hemos ido una cantidad de tributaristas y fuimos muy bien receptados de las inquietudes que llevamos. Pero el cambio de paradigma existe porque hay un régimen que se llama inocencia fiscal. Inocencia fiscal. Que parece muy disruptivo para lo que es la Argentina, con un fisco siempre prepotente, donde detrás de todo contribuyente en el chip mental de los inspectores hay un evasor. Y bueno, ahora se trata de cambiar ese paradigma para el contribuyente ciudadano con derechos y con más garantías, ¿sí? Y tal es así que este régimen de inocencia fiscal tiene varias partes. Una es mejora mucho la ley penal tributaria, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero mejora mucho la ley penal tributaria. Por el otro lado, reduce en determinadas circunstancias el plazo de cómputo de prescripción de 5 a 3 años. Esto también mejora la relación fisco-contribuyente. Y por el otro lado, establece una unificación de prescripción entre el gobierno nacional y los fiscos provinciales que hacían cualquier cosa y los fiscos municipales que tenían plazos de prescripción distintos, a veces in aeternum. Entonces, todo esto tiene un marco conceptual de darle mayor garantía y también respeto a los contribuyentes. Y se crea un régimen simplificado de impuesto a las ganancias que es optativo, ¿sí? Sí. Pero perdón, una cosita, para que quede claro, porque también acá hay mucha confusión. El régimen, digamos, el sistema de inocencia fiscal, ¿no? El cambio de paradigma, ¿va a incluir a todos los contribuyentes o solamente a aquellos que se adhieran al régimen simplificado de ganancias? Bueno, solo aquellos que se adhieran, pero es optativo y solo no pueden adherirse los grandes contribuyentes nacionales en cuanto a todos los beneficios. Solo los grandes nacionales pueden tener uno de los beneficios que es formal, que es una declaración jurada muy simple. Pero lo importante es cuáles son los beneficios para que la gente entienda si es contribuyente de ganancias, si se queda en el régimen general o pasa al régimen simplificado. Los beneficios son muy importantes, ¿sí? Empieza, contámelos, ¿puede ser? Sí, claro. En primer lugar, el primer beneficio es que la declaración jurada pasa a ser muy simple, muy sintética, con mucho menos datos para presentar al organismo fiscal, a ARCA. O sea, en el régimen general hay que presentar cuáles son los movimientos patrimoniales, qué compré, qué vendí, tengo que presentar qué consumí, ¿sí? Y en el régimen simplificado solamente es ingresos grabados menos gastos deducibles e impuestos determinados. Sí. Con lo cual
adelgaza mucho la declaración jurada y eso significa darle mucho menos información al organismo fiscal. Entonces, esa es la primera ventaja. Segunda ventaja, aquellos que tienen dólares que lo compraron por distintos motivos y por distintos motivos no lo declararon, pero que provengan de actividades lícitas, una venta no declarada, un honorario no declarado, un trabajo no declarado, o mucha gente que en la inestabilidad cambiaria ha comprado dólares donde le vendían los dólares, ¿sí? Y no podían declararlo porque lo compraban en las cuevas, ¿sí? Entonces, acá todos los que tengan dólares sin declarar, sin ningún costo, pueden declarar si están en el régimen simplificado, pueden usar esos dólares para comprar un inmueble, para invertir en la actividad financiera, para comprar un auto, para mandarlo al exterior, para lo que quiera hacer o para gastarlo en viajes, en lo que quieran gastarlo, sin costo y sin consecuencia fiscal. O sea, y esos dólares, perdón, o sea, no tienen que ser como, por lo que estás diciendo, no tienen que ser ingresados a la cuenta bancaria del contribuyente, porque si por ahí lo necesita para un viaje, puede solamente sí, lo pone en la declaración. El requisito es que hay que bancarizarlo o en el origen, en su cuenta, ¿sí? O en el destino. Si va a un viaje, a la agencia de viajes, si compra un auto, a la concesionaria. Y el único caso donde no hace falta bancarizarlo es en la compra de inmuebles. En la compra de inmuebles se puede usar el dólar físico sin pasar por los bancos. Y César, perdón, antes de continuar, porque se me van ocurriendo algunas preguntas que tienen que ver antes de continuar con los beneficios. ¿Hay un tope? No. Y pregunto, si no hay tope, ¿cómo los famosos ROS? ¿No? Los reportes de operaciones sospechosas que elevan los... Siempre antes al menos lo elevaban. Acá, no, acá hay que trazar una línea divisoria muy importante entre dinero negro y dinero sucio. Claro. El dinero negro proviene de una actividad lícita. Claro. Algo que no se declaró. Claro. Que no pagó el impuesto, pero la actividad es lícita. El dinero sucio proviene de una actividad ilícita, narcotráfico, tratas, algunos de estos delitos muy graves. Entonces, básicamente esto no está hecho para el lavado de dinero, sino para el dinero lícito que no pagó impuestos. Perfecto. ¿Sí? Ahora, la UIF mantiene todas las facultades antilavado de dinero, lo único que va a adecuar un poco su normativa para básicamente aquel que va a los bancos con dinero para usarlo, ¿sí? Va a tener que primero mostrar la adhesión al régimen simplificado, eso le da como un canal verde, y el banco va a tener que ver de quién se trata, porque de alguna manera el banco tiene que saber si la actividad que hace, si es un cliente del banco, podría o no generar esta situación. A ver, un cliente del banco que tiene una empresa industrial, comercial, de construcción, etcétera, que va con $1 millón, bueno, depende un poco de la trazabilidad que tenga la actividad en sí mismo. Sí. Si va un jubilado que siempre cobró la mínima con esa misma cantidad, claro, obviamente hay algo raro. Ahí no va a poder justificar con su ingreso, que haya podido acumular esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay que trazar esa línea divisoria de cómo justifica con la actividad que tiene el dinero que está depositando, ¿no? Ahora, algo muy interesante que ya estás indicando, que el que no se adhiere al régimen simplificado de ganancias no tiene no tendría el beneficio de la inocencia fiscal. No tiene el beneficio de usar los dólares del colchón sin ninguna consecuencia. Y cuando digo sin ninguna consecuencia, porque se le moja la pólvora a Arca con la utilización de dos presunciones que se usan cuando encuentran un incremento de patrimonio que no se puede justificar, ¿sí? Que se presume que son ventas o ingresos no declarados, ¿no? Entonces, el que entra al régimen simplificado y se compra un inmueble o invierte en la actividad financiera o hace un viaje, Arca no va a poder determinar que esos son ingresos omitidos.
Perfecto. Ese es el punto del cual no tiene consecuencia fiscal usar los dólares del colchón solamente para los que se adhieran al régimen simplificado. ¿Y qué otras ventajas tiene? Si el contribuyente empieza a pagar bien año 2025, que va a vencer en julio, fin de julio y quizás se prorrogue, si paga bien, sin ninguna discrepancia significativa con el fisco, lo que va a tener es un tapón fiscal hacia atrás. ¿Cuántos años? Todos los no prescriptos. ¿Ah, sí? Todos los no prescriptos. Con lo cual, mira vos, independientemente de cualquier pecado juvenil que pudo haber cometido el contribuyente, básicamente adherirse al régimen simplificado, puede usar los dólares del colchón, va a presentar una declaración jurada muy sintética, muy simple, y además se le genera el tapón fiscal donde para el fisco los años no prescriptos tienen presunción de exactitud. Okay. O sea, de exactitud, claro, que no hay ninguna... Eso significa tapón fiscal. Muy bien. César, un punto que también había hecho como, no sé si ruido o había, digamos, de alguna manera sido un poquito de debate por ahí entre contadores y pregunta de contribuyentes, es este tema de la discrepancia del 15%. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, esto porque si no, como que se te cae el tapón fiscal. Esto está siendo modificado por esa reunión que tuvimos en el Ministerio de Economía. Justamente se están incorporando un umbral mayor para ser considerado discrepancia significativa. Originalmente en la ley era el 15% entre lo que daba de impuesto y lo que pagaba el contribuyente, ¿sí? Y si había una discrepancia con el fisco superior al 15%, se perdían los beneficios. Acá se está corrigiendo esto. Primero, elevando ese 15%, tiene un nuevo umbral que tiene que ser superior al mínimo de la ley penal tributaria, que son 100 millones de pesos. El 5% de 100 millones de pesos son 5 millones, con lo cual hay un mayor umbral para ser considerado discrepancia significativa. Pero lo más importante, que inquietaba mucho, es que si el contribuyente tiene una discrepancia que supera esos dos topes, el 15% y el 5%, puede discutirlo en instancia administrativa, y si al final del camino el fisco no le da la razón, paga lo que el fisco considera adecuado y el contribuyente no pierde ningún beneficio. Ah, mira vos, es muy importante. Porque en la ley original se perdían los beneficios, entonces uno decía, bueno, siempre hay conflicto entre la interpretación del fisco y la interpretación del contribuyente. Acá, si hay conflicto, el contribuyente tiene la posibilidad de pagar, pero un dato muy importante que invierte en la carga de la prueba es el fisco el que tiene que tener las pruebas de esa discrepancia significativa. O sea que si el contribuyente dice, mi impuesto da 120.000 pesos, y el fisco dice, no, te da 500.000 pesos, ¿sí?, por poner alguna cifra, el fisco tiene que tener las pruebas de los 500.000. De los 500. Ahora, eso siempre, te digo, a mí me impresiona, creo que es, no sé, voy a decir algo que capaz que no es así, vos corregime, que sos el que sabe. Me suena como que es histórico esto en la Argentina. ¿Había pasado alguna vez? No, sí es histórico porque es un cambio de paradigma desde que real. yo ejerzo la profesión, hace varias décadas, cada reforma que se hacía del régimen tributario era más poder al fisco. Claro. Y esto es disruptivo, esto es, yo diría, hasta generoso, porque generoso con el contribuyente, y le baja posibilidad al fisco, como dije, le moja la pólvora, en el sentido de que le quita poder de determinar y le quita poder también de discrecionalidad, porque la carga de la prueba la tiene el organismo fiscal cuando quiere detectar una discrepancia significativa. Esto es esencial en la relación fisco-contribuyente, que no digo que es una relación romántica, pero a veces tormentosa. A ver, eso déjame decirte, yo sé que, bueno, vos como profesional obviamente conoces muy bien todo, obvio, esta temática, y habrás tenido un montón de veces de
clientes que te han dicho siempre el fisco, la típica de la Argentina, ¿no? La pata arriba de la cabeza, en especial, además el tema del núcleo que paga, ¿no? Sí, que cazan en el zoológico. Exactamente, cazar en el zoológico. Ahora, acá me parece muy interesante el concepto, insisto, de cambio de paradigma, porque no es que el fisco no va a cobrar impuestos, no, impuestos va a cobrar, pero dejan, de alguna manera, déjame decírtelo así, César, de tratarnos como súbditos. Como súbditos. Me encantó eso. ¿Es cierto? Pasa a ser una relación más de derecho que de poder. Claro. Porque con el tiempo se fue deteriorando esa relación, que dije nunca va a ser romántica, porque por una cuestión de roles y por una cuestión de cómo duele la emocionalidad el pago de impuestos, ¿sí? Pero digo, acá hay una relación más de derecho que de poder, ¿sí? Que es lo que se fue deteriorando con las últimas reformas que vienen haciendo desde hace tiempo, donde cada vez se le quitan derechos al contribuyente. Acá se le repone derechos al contribuyente. Por eso el término no es casual. Al principio me parecía demasiado disruptivo, inocencia fiscal, y dijo, ¿dónde está la inocencia? Pero cuando uno empieza a indagar en lo que es todo el régimen, mejora la ley penal tributaria, baja el término de la prescripción, bueno, de hecho, crean este régimen simplificado, sí, invierten la carga probatoria, que siempre debió ser así, claro, porque en el derecho penal la carga probatoria la tiene el acusador, ¿sí? Y en el derecho tributario la carga de la prueba queda invertida y el contribuyente tenía que probar que no evadió, con lo cual era una locura. Me parece que se está poniendo las cosas en su lugar. ¿Sí? Y otra cosa, en este punto. te pregunto, y otra cosa que creo que esto también ya cambió, que me parece también muy importante, vos hablás del tema penal tributario, que cambiaron los montos, por eso hay un montón de causas lo cual es lógico, porque los montos están totalmente desactualizados y de repente había contribuyentes que tenían por montos absurdos, por decirlo casi. Se daba una confluencia que desde enero 2018 hasta que se modificó el régimen en diciembre del 2025, el monto era, para hacer una denuncia penal, el fisco, 1,5 millones de diferencia de impuestos. Claro. Eso sumado a que el fisco cualquier ajuste iba a denuncia penal, hacía que se dispararan todos los... Se desnaturalizaba el régimen penal tributario porque 1,5 millones de impuestos es nada. ¿Sí? Bueno, esto pasó a 100 millones de pesos. 100 millones, 100 millones de pesos. Claro. Pero además, antes le daba la discrecionalidad al fisco de hacer denuncias penales aún por distintos temas, aunque no haya ardido engaño. Ahora le exige que no podrá hacer denuncia cuando el tema en discusión sea un tema de características técnicas o esté basado en presunciones. O sea que mejora mucho el tema de la ley penal tributaria también a favor del contribuyente. No tenía sentido que una evasión simple tenga una pena de prisión mayor a un homicidio en riña. Absolutamente. Absolutamente, un absurdo total. Entonces, digo, acá se está dando situaciones donde temas controvertidos que se expliciten bien ante el fisco cuál es el criterio tomado, ¿sí? No debería tener denuncia penal. Pasa a ser un antídoto de muchos casos que iban a denuncia penal y que no había delito. Había un tema de interpretación técnica, porque en el derecho tributario en Argentina hay muchas lagunas. Hay muchos temas de interpretación donde mitad de la biblioteca piensa una cosa, la otra mitad piensa otra cosa, y de ahí tener una denuncia penal era un absurdo, un disparate. Ahora esto se corrige. Además pienso que también esto agiliza las investigaciones que de verdad se tienen que hacer, porque si no, con el sistema anterior, de alguna manera, también había un colapso tal vez en las investigaciones, era imposible. Había un colapso y una distracción de los casos más significativos y más importantes. De lo importante. Acá me parece que el organismo fiscal pasa a tener un rol más de francotirador. Claro, claro, precisión y no una cuestión, digamos... Ahora, ¿cómo estamos? La verdad que me encanta esto, lo del cambio de paradigma, y es histórico, la segunda cosa. ¿Cómo estamos todavía igual? Hay muchas reformas por hacer, vos sos uno de los que
ha hablado siempre de algunos impuestos que siguen siendo distorsivos. Hay una realidad real que obviamente, si bien el gobierno tiene desde el punto de vista, digamos, como doctrina, el querer bajar todos los impuestos e eliminar la mayoría que pueda, hay una restricción lógica que tiene que ver con el propio funcionamiento de la economía. O sea, se han logrado un montón de cosas, sabemos, lo hemos hablado, la baja de la inflación, tenemos las variables macro realmente impresionantemente saneadas en general, el tema del déficit fiscal que se ha logrado también es otro tema absolutamente nudo gordiano, pero todavía el país necesita más para desarrollarse y poder seguir bajando impuestos. El gobierno nacional, siempre priorizando el equilibrio fiscal, ha ido bajando impuestos, viene cumpliendo con esa promesa. Desde que asumió ha bajado casi el 2% del PBI de carga fiscal nacional. Todavía quedan impuestos distorsivos a nivel nacional, que son dos, que es el impuesto a las exportaciones, que viene bajando. ¿Sí? El impuesto a las exportaciones va a representar este año más o menos 0,9 del PBI, y el pico de este impuesto fue en el año 2008, representaba 3 puntos del PBI. ¿3 puntos en el 2008? Sí, el conflicto con el campo, ¿recordás? Claro, lógico, obvio. Obvio. O sea, querías sacarle 2008, toda la ganancia al esfuerzo sudado de la actividad productiva, ¿no? El impuesto a las exportaciones está en camino de ir reduciéndose. El impuesto a los débitos y créditos bancarios es un impuesto, lo hemos hablado, nació en el año 2001, por un año, ya cumplió 25 años, un cuarto de siglo, pero representa una recaudación del 1,65 del PBI, es alto como para ir eliminándolo, pero tiene que estar en la mira eliminar. Claro, lo que pasa es que por un lado vos querés bancarizar y por el otro lado eso es expulsorio. Pero igual el gobierno ha bajado casi 2 puntos del PBI por eliminación de impuestos. Ahora, ingresos brutos. El federalismo fiscal mal diseñado, ¿sí? o distorsionado, este federalismo fiscal, hace que provincias y municipios estén en una frecuencia totalmente distinta, aumentando impuestos, creando más impuestos como los municipios. Las tasas, y, ¿no? Las famosas tasas. Y las provincias tienen el peor de todos los impuestos, que se llama ingresos brutos, que es un impuesto que no existe en el mundo, ¿sí? Porque el modelo europeo es IVA, el modelo americano es impuesto a la venta al consumidor, sin los efectos acumulativos en cascada que tiene ingresos brutos, pero representa un 4% del PBI. No hay caja que aguante eliminar este impuesto. Creo que hay que reconfigurarlo hacia un IVA provincial o hacia un impuesto a las ventas en la última etapa, pero el dato que hay que tener en cuenta cuando exigimos que bajen este impuesto o que lo reconfiguren es que hace 20 años este impuesto representaba el 2,4 del PBI. O sea que ha aumentado un montón el esfuerzo que se le pide a los contribuyentes en este impuesto. Pero hay algo que es mucho peor, y esto no hace falta un gran acuerdo con nación y provincias, que es el sistema perverso de los regímenes de retenciones, de percepciones, SICREP y toda la recaudación anticipada. Las provincias recaudan un 70% anticipado. ¿Qué significa esto traducido al castellano? Que se paga un mal impuesto y además antes. Antes porque antes que se genere la venta ya se está pagando el impuesto. El contribuyente está prefinanciando de alguna manera. Para que la audiencia entienda lo que significa esto, que genera en gran parte de las empresas, fundamentalmente pymes y no pymes, saldos a favor constantes. Entonces, vulnera la relación donde el contribuyente, en lugar de ser el deudor del tributo, pasa a ser el acreedor del tributo. Y cuando se le toca el timbre a las provincias, dicen, mire, tiene este dinero
de este impuesto, pésimo impuesto, pero además que me cobró antes y demás, quiero que me lo devuelva. ¿Qué dice las provincias? Mire, para que yo se lo devuelva, tiene que cumplir con toda esta normativa que son unas burocracias laberínticas, O sea, donde te desaniman a pedir que te lo devuelvan, porque además te hacen una inspección sin plazo de terminación de la inspección y con cara de pocos amigos para que no le pida, claro, no le pida, que te devuelva. Y imaginemos que te llega la cuenta de la luz, ¿no? Para poner un ejemplo. Y te llega de más. Y vos vas a reclamar y decís, mirá, me cobraste de más, devolveme. No, no solamente no te voy a devolver. Sino que te voy a cortar la luz y me reclamas. No te voy a devolver, sino que todos los meses te voy a seguir cobrando de más. Yo no sé qué tolerancia hay a esa estafa, porque para mí es un delito de estafa, que a sabiendas, y con el ardid y con el engaño que te tiran las normas de menor jerarquía para decirte no te lo voy a devolver y te voy a seguir cobrando de más, ¿sí? Me parece que ahí hay que poner un freno a esa voracidad, porque esa plata, ese saldo a favor, lo necesitan las empresas para pagar sueldos, claro, exactamente, para pagar a los proveedores, para invertir. Y lo tienen los fiscos provinciales con tasa cero, porque se están financiando sin pagar intereses, tal cual, a costa del esfuerzo que hacen los contribuyentes. Entonces me parece que esto inmediatamente hay que resolverlo, independientemente de cualquier reforma tributaria. Y los municipios, que tienen una creatividad terrible, perversa, vamos a decir las cosas por su nombre, y que están cobrando verdaderos impuestos que no pueden cobrar impuestos, pero lo disfrazan de tasa. Y la ilegitimidad viene primero porque no pueden cobrar impuestos y después porque el servicio por el cual cobran es un servicio que no está cuantificado sobre el costo del servicio, sino sobre el monto de ventas. Entonces se convierte en el hermanito menor de ingresos brutos. Mira vos. Entonces, ¿qué paga el consumidor? Paga IVA a nivel nacional, paga ingresos brutos a nivel provincial y paga impuesto a la tasa de seguridad y higiene a nivel municipal. En el precio, como mínimo, cerca del 40 al 50% se lo lleva la nación, las provincias y los municipios. Ahora, que ya no tengo más tiempo, te digo, me van a cobrar un impuesto extra, si no, no tengo más tiempo. Finalizando, y te agradezco enormemente siempre tu claridad meridiana absoluta en las explicaciones. Hay un cambio de paradigma y una gran modernización desde lo nacional. Las provincias tienen que empezar a ayornarse también. Totalmente. Con esto es la asignatura pendiente. Es la asignatura pendiente, me gustó eso. Es la asignatura pendiente, pero paradigma histórico. Gracias, César. Un placer. Un placer, como siempre. Y yo me despido hasta el próximo Sexto Sentido. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.